Mi yerno me dejó encerrado en la calle durante una tormenta severa, sonriendo desde la ventana mientras yo temblaba de frío, queriendo enseñarme cuál era mi lugar. Mientras él se reía de mis advertencias, yo permanecía empapado en la oscuridad del bosque, pensando en cómo respondería. Pero después de solo 2 llamadas telefónicas, su confianza comenzó a desmoronarse. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La palma de Freeman golpeó mi teléfono contra la mesa de la cocina, interrumpiéndome a mitad de frase mientras hablaba sobre las ráfagas de viento. El dispositivo se deslizó sobre la madera como un insecto herido. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta de tormenta eléctrica severa para la tarde del sábado. Yo continué, estirando la mano para recuperar el teléfono. Vientos de hasta 110 kilómetros por hora, posibles. Clark, te estás convirtiendo en un viejo paranoico, tronó la voz de Freeman en la cocina de Julie. Caminaba de un lado a otro detrás del mostrador como un animal enjaulado, su costosa camiseta polo estirada sobre la barriga en crecimiento. Hemos planeado este viaje a la cabaña durante semanas. Julie permanecía inmóvil entre nosotros, apretando 2 tazas de café contra el pecho. El vapor subía de la cerámica, empañando sus gafas de lectura. La arruga familiar apareció entre sus cejas, la misma expresión preocupada que mostraba de niña cuando su madre y yo discutíamos por dinero. Di vuelta al teléfono, mostrando en la pantalla los remolinos rojos y naranjas del radar meteorológico. Mira este sistema, es enorme. La tormenta golpeará las montañas justo cuando estemos llegando. Freeman dejó de caminar y se inclinó sobre el mostrador, su anillo de bodas repiqueteando contra el granito. Siempre encuentras un problema con todo lo que planeamos. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Dijiste que las carreteras estaban demasiado heladas para ir a cenar a casa de mis padres, y resultó ser el diciembre más templado registrado. Eso fue distinto. El pronóstico, exclamó él, levantando los brazos teatralmente. Papá, por favor, susurró Julie, dejando las tazas sobre la encimera con manos temblorosas. Tal vez podríamos retrasarnos unas horas, esperar a que pase la tormenta. El rostro de Freeman se oscureció. Señaló con un dedo grueso la pantalla de mi móvil. Tu padre lleva años con lo mismo, Julie. Siempre creando drama, inventando excusas. ¿Recuerdas cuando intentó convencernos de no comprar esta casa por un informe de inspección? Un calor subió por mi cuello. Ese informe había revelado problemas en los cimientos que, 6 meses después, les costaron $12,000. Dinero que yo les presté en silencio cuando el orgullo de Freeman le impidió pedir un préstamo adicional al banco. La cabaña ya está reservada, prosiguió Freeman, adoptando el tono condescendiente que usaba con sus clientes difíciles. Lyman nos espera. Tu padre solo está teniendo uno de sus episodios. ¿Episodios? Como si mis 43 años de experiencia en ingeniería, mi cuidadoso análisis de datos meteorológicos, fueran una especie de colapso mental. Julie evitaba mi mirada, estudiando los círculos de café en la encimera. Quizá papá tenga razón con lo del clima. ¿De qué lado estás, Julie? Preguntó Freeman, y la pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio en la cocina. Vi cómo los hombros de mi hija se hundían en derrota. Tienes razón. No deberíamos dejar que un poco de lluvia arruine nuestros planes. Freeman se irguió, con la victoria reflejada en sus facciones. Salimos mañana a las 8 en punto. Y punto. Agarró las llaves del gancho junto a la puerta, el metal tintineando como cadenas. Iré por los suministros extra esta noche. La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos en el pasillo. A través de la ventana, observé cómo el BMW de Freeman retrocedía de manera agresiva por la entrada, con los neumáticos chillando contra el asfalto. Julie comenzó a retirar el café intacto, con movimientos rápidos y nerviosos. Papá, ya sabes cómo se pone cuando cambian los planes. Esta cabaña significa mucho para él. Yo miraba la pantalla oscura de mi teléfono,
viendo mi propio reflejo en el vidrio negro. ¿Cuándo me había convertido en el problema de todas las ecuaciones familiares? ¿Cuándo había aprendido mi hija a disculparse por las preocupaciones de su padre en lugar de confiar en ellas? La casa se acomodó en un silencio incómodo. Una hora más tarde, se escucharon llaves en la cerradura de la puerta principal. Pasos pesados resonaron en el pasillo, seguidos de la voz rasposa de Otis Perkins, llamando como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué es eso de cancelar nuestro viaje? Freeman, ¿quién te está causando problemas? Yo permanecía sentado en la mesa de la cocina de Julie, con el teléfono cargando junto a una taza vacía. Freeman emergió del garaje, donde había estado cargando el equipo de campamento, con su padre siguiéndolo de cerca como un bulldog listo para pelear. Otis recorrió la cocina con la mirada crítica, su cabello gris perfectamente peinado a pesar de la hora. A los 62, todavía se vestía como si estuviera por entrar en la firma contable de la que se había jubilado 5 años antes. Pantalones planchados, camisa de botones, mocasines de cuero que probablemente costaban más que mi despensa del mes. No estoy causando problemas, dije, manteniendo la voz firme. Estoy intentando prevenirlos. El clima. ¿Prevenir? La risa de Otis fue cortante, sin un ápice de humor. Como cuando preveniste tirar tu pensión en hijos que ni siquiera llevan tu sangre. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Julie detuvo el movimiento del paño sobre la encimera. Freeman dejó de cargar la nevera de golpe. Sentí como el pecho se me apretaba. ¿Qué dijiste? Otis se acercó, su colonia mezclándose con el aroma persistente de la cena de Julie. ¿Lo escuchaste bien, Clark? Todo ese dinero que has derramado en familias que ni siquiera son tuyas. Tu corazón blando y tu crianza con chequera. Mira dónde te ha llevado. ¿Familias ajenas? Mi voz contenía 2 décadas de frustración reprimida. Julie es mi hija. Ah, ¿sí? Otis arqueó las cejas con burla. Porque desde donde yo lo veo, parece más bien que eres el banco al que llaman cuando a Freeman le falla el crédito. Freeman carraspeó, incómodo. Papá, quizá no deberíamos. ¿No deberíamos qué? ¿Decir la verdad? Otis tiró de una de las sillas del comedor de Julie y se sentó frente a mí como si negociáramos un contrato. Clark, llevas años facilitando las malas decisiones de esta familia. Primero con ese absurdo pago inicial de la casa, luego el préstamo del coche. ¿Y ahora quieres sabotear nuestras vacaciones familiares porque temes un poco de mal tiempo? Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Julie permanecía inmóvil en el fregadero, de espaldas a nosotros, los hombros tensos. Garanticé su hipoteca porque necesitaban ayuda, dije en voz baja. ¿Ayuda? Otis se recostó, su silla crujiendo. ¿Llamas ayuda a firmar la renuncia de tu seguridad financiera? Freeman está bien ahora, su ascenso, los nuevos clientes. Pero tú sigues tratándolo como si fuera un caso de caridad incapaz de manejar responsabilidades de adulto. Freeman asentía al ritmo de las palabras de su padre, envalentonado por su respaldo. Clark, agradezco todo lo que has hecho, pero papá tiene razón. Ya no necesitamos que micromanejes nuestras vidas. La luz de la cocina zumbaba arriba, un murmullo fluorescente que parecía crecer en la incomodidad. Miré el reflejo de Julie en la ventana oscura sobre el fregadero. No se había movido, no me había defendido, ni siquiera se había girado. Así que esto es lo que vamos a hacer, prosiguió Otis, con la precisión de un contador que disecciona una cuenta. Salimos mañana a la cabaña como está previsto, o puedes olvidarte de futuras reuniones familiares. Julie y Freeman ya tienen su propia vida. No necesitan a un suegro paranoico creando problemas cada vez que intentan divertirse. Me quedé observando el mantel de la mesa de Julie, siguiendo con la vista el patrón de pequeñas flores azules tejidas en la tela. Conté 47 en la sección visible desde mi asiento. Mi hija había escogido ese mantel hacía 3 años y me pidió mi opinión sobre el color. Yo le dije que me recordaba a las flores silvestres que su madre solía prensar entre las páginas de los libros. Bueno, la voz de Otis exigía una respuesta.
Asentí despacio, sin confiar en que mi voz pudiera mantenerse firme. Salimos en la mañana. Otis aplaudió una sola vez, un sonido tan seco y fuerte como un disparo. Excelente. Freeman, termina de cargar el coche. Julie, asegúrate de que tu padre lleve equipo impermeable adecuado, ya que está tan preocupado por el clima. Se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, discutiendo horas de salida y planes de manejo. Nadie preguntaba qué pensaba yo sobre las camas o la comida. Nadie se cuestionaba si tenía otros planes para ese fin de semana que estaban interrumpiendo. Me quedé sentado en la cocina de Julie, rodeado por la familia a la que había apoyado durante 2 décadas, dándome cuenta de que me había vuelto invisible en la vida de mi propia hija. Pasada la medianoche, estaba en mi despacho en casa, rodeado de documentos que no revisaba desde hacía meses. Estados de cuenta, papeles de hipoteca, acuerdos de préstamos y cheques cancelados se esparcían sobre el escritorio como pruebas en un juicio. Por fin estaba listo para procesar el caso. Encima estaban los documentos de la garantía hipotecaria. $180.000 de responsabilidad que acepté sin dudar cuando el crédito de Freeman no alcanzó para la casa de sus sueños. Debajo, los papeles del préstamo del coche, $15.000 por el sedán de Julie cuando el financiamiento de Freeman se vino abajo 6 meses después. Luego venían los gastos de boda, $8.000 en recibos de una recepción que el sueldo de Freeman no pudo cubrir. Tomé una foto de la última Navidad. Observé el rostro de Julie mientras abría la tarjeta regalo que le había entregado en privado, otros $500 para cubrir los servicios atrasados que Freeman desconocía. En la foto sonreía con esa expresión agradecida que había aprendido a reconocer, la misma que tenía a los 16 cuando le pagué los cursos de preparación para los SAT, o a los 22 cuando cubrí un pago de su préstamo estudiantil durante sus prácticas docentes. El recuerdo me golpeó con claridad inesperada. El día de la firma en el banco. Freeman pavoneándose por el arreglo temporal, mientras Julie, entre lágrimas, me agradecía por salvar su futuro. El banquero me había advertido de los riesgos de ser cofirmante, explicándome que yo sería responsable si ellos incumplían. Yo desestimé la advertencia, concentrado únicamente en la felicidad de mi hija. 43 años de presupuestar con cuidado, y ahora me llamaban paranoico por revisar el clima. Le había entregado a Freeman una vida que nunca se había ganado, y él me trataba como a un empleado que había sobrepasado sus funciones. Julie solía defenderme hace 5 años, cuando su exnovio criticaba mi visión anticuada de las finanzas. Ella argumentaba que la prudencia de su padre había mantenido estable a nuestra familia durante 2 recesiones. Ahora permanecía en silencio mientras los Perkins se burlaban del hombre que había financiado sus vidas cómodas. Saqué una calculadora y empecé a sumar cifras. Garantía inicial de la casa, $45.000. Contribuciones mensuales al fondo de emergencias, $200 durante 18 meses. Préstamo del coche, $15.000. Gastos de boda, $8.000. Regalos de Navidad y cumpleaños, aproximadamente $1.200 al año durante 7 años. El total me apretó el estómago. Más de $90.000 invertidos en una relación en la que, aparentemente, yo era el problema. Mi mente de ingeniero empezó a procesar la situación de otra manera. Variables, cálculos, posibles desenlaces. ¿Y si el dinero que había entregado libremente podía ser reclamado de manera estratégica? ¿Y si la independencia financiera de Freeman era puesta a prueba por la realidad? Organicé los papeles en pilas ordenadas, un reflejo automático de mis décadas clasificando especificaciones técnicas. Los documentos hipotecarios en un montón, los préstamos en otro. Cada pila representaba un tipo de influencia que nunca había considerado utilizar. El pronóstico del clima seguía mostrando tormentas severas aproximándose a las montañas. Freeman y Otis querían ignorar el análisis meteorológico profesional. Que lo hicieran. Pero esa noche había aprendido algo valioso sobre la diferencia entre ayudar y dejarse aprovechar. Empaqué mi equipo impermeable con una minuciosidad inusual, revisando cada cremallera y sello 2 veces. El equipo me serviría bien al día siguiente, aunque no solo por el clima que Freeman despreciaba con tanta ligereza.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lyman Grant, nuestro vecino, dueño de la cabaña. Esperando verlos mañana. El clima pinta feo, pero la cabaña está bien construida. Tecleé la respuesta. Nos vemos entonces. Será un fin de semana interesante. Puse la alarma para las 6:30, apagué la luz del despacho y subí a acostarme. El día siguiente traería algo más que lluvia a los Apalaches. Traería la clase de claridad que solo llega cuando las certezas cómodas se borran bajo fuerzas fuera del control de cualquiera. Los documentos hipotecarios quedaron sobre mi escritorio, organizados y listos para llamadas el lunes por la mañana. Las 6:30 llegaron demasiado pronto, pero mi chaqueta impermeable esperaba junto a la puerta como una armadura lista para la batalla. Freeman hizo sonar la bocina en la calle a las 7 en punto. 3 toques secos que hicieron vibrar las ventanas de mi cocina. Cargué mi equipo con calma y método. Radio de emergencia, baterías extra, ponchó, manta térmica, botiquín de primeros auxilios. Cada objeto fue a un bolsillo designado de mi mochila de senderismo con la precisión adquirida en 40 años de gestión de proyectos. Freeman podía tocar el claxon todo lo que quisiera. La preparación requería tiempo. La caravana se formó sobre el asfalto suburbano. El BMW de Freeman al frente, mi confiable Honda detrás. Otis iba de copiloto con Freeman, seguramente planeando la estrategia de dominio del fin de semana, mientras yo mantenía mi dignidad solitaria en mi propio vehículo. Julie me había llamado esa mañana, disculpándose porque cubriría la feria de ciencias del colegio durante el fin de semana antes de unirse a nosotros el domingo por la mañana. 2 horas y media de carreteras sinuosas por las montañas de Pensilvania me dieron tiempo para pensar. Las luces de freno de Freeman parpadeaban en cada curva, su estilo de conducción urbana evidente mientras ascendíamos hacia los Apalaches. El sistema de mi tablero actualizaba el clima automáticamente, la presión barométrica bajaba, la humedad aumentaba, los vientos cambiaban desde el suroeste. Nos detuvimos en la tienda Murphy's General Store en Clearfield, el último puesto antes de la cabaña de Lyman. Freeman salió con cajas de cerveza y bolsas de patatas fritas, mientras yo compraba baterías para mi radio meteorológica. La anciana cajera miró mi radio y luego el cielo visible por la ventana. «Se acerca tormenta», dijo con sencillez. «Eso mismo les he estado diciendo». Freeman salió golpeando la puerta mosquitera, con los brazos cargados de alcohol y botanas. «Listo para empezar esta fiesta. Mira este paraíso salvaje que casi nos perdemos». Los últimos 8 kilómetros serpenteaban por un bosque denso sobre un camino de grava que no veía mantenimiento desde hacía meses. Los baches sacudían la suspensión del BMW mientras mi Honda, con más despeje, manejaba el terreno sin problemas. La cobertura del celular desapareció por completo entre las marcas de milla 2 y 3. La cabaña de Lyman apareció entre los árboles como una postal, un porche que la rodeaba, revestimiento de cedro gastado hasta volverse gris plateado, y una chimenea de piedra que dejaba escapar humo acogedor. La estructura de la cabaña se veía sólida, construida por alguien que entendía el clima de montaña. Entre los árboles, el agua del lago relucía bajo la luz gris. «Miren este paraíso», exclamó Freeman, saltando de su coche con los brazos extendidos. «Y tú querías perderte todo esto por unas nubes». Yo recogí mi equipo con calma, comprobando la señal del teléfono, una barra que titilaba intermitente. «Es un lugar hermoso», admití, echándome la mochila al hombro. «Pero estamos realmente incomunicados aquí. La señal prácticamente no existe». Otis se estiró junto al coche de Freeman, respirando hondo. «Perfecto. Por fin paz, sin tus preocupaciones constantes». Lyman salió de la cabaña, su barba gris enmarcando una sonrisa sincera. «Clark, justo a tiempo. El clima se está cargando, pero este lugar ha aguantado tormentas peores». Recorrí los alrededores con mi ojo de ingeniero. Construcción robusta, buen drenaje, árboles despejados a la distancia adecuada de la casa. Pero lo que más me impactaba era la soledad. Ningún vecino a la vista, sin tendidos eléctricos, solo bosque extendiéndose en todas direcciones.
El teléfono fijo que recordaba de visitas anteriores había sido desconectado. Estábamos realmente aislados. Freeman y Otis comenzaron a descargar cerveza y sillas de campamento con el entusiasmo infantil de citadinos jugando a ser aventureros. Ninguno notó los cambios sutiles que yo percibía, la humedad en aumento, el giro del viento, las nubes que se acumulaban en el horizonte con una precisión de manual. De pie en el porche del imán, alcé mi teléfono buscando señal. Una barra apareció brevemente, luego desapareció. Las primeras nubes se formaban sobre la línea montañosa al oeste, aún a horas de distancia, pero avanzando con determinación. Para las 2 de la tarde, Freeman ya se había autoproclamado maestro del fuego, construyendo una pirámide elaborada de troncos que lucía impresionante, pero que no prendería con eficacia. Yo encendí una hoguera más pequeña y práctica a un lado, con astillas secas y flujo de aire adecuado. El tipo de fuego que genera calor de verdad, no solo humo. «Papá, nos haces quedar mal con tus habilidades de Boy Scout», se burló Freeman, añadiendo otro tronco innecesario a su obra de arte inservible. La presión barométrica había bajado notablemente desde nuestra llegada. Lo sentía en las articulaciones, ese dolor sutil que precede los cambios de clima. El viento había girado del suroeste al noroeste, y la temperatura había caído 8 grados en apenas 30 minutos. Indicadores clásicos de un frente en movimiento. Otis ocupaba la mejor silla, un trono plegable que reclamó en cuanto llegamos. Así es como deben ser los fines de semana. Sin teléfonos, sin horarios, sin esos informes paranoicos del clima. Señores, tenemos que vigilar esas nubes, advertí, señalando el horizonte occidental, donde las formaciones oscuras crecían con precisión matemática. Lo que les advertí ya está comenzando. Freeman agitó la mano con desdén mientras forcejeaba con su fogata mal diseñada. Deja de exagerar. Es demasiado pronto para tormentas. El clima no sigue tu horario de ingeniero, Clark. Déjalo disfrutar de su paranoia, rió Otis desde su silla. Le hace sentir importante cuando la naturaleza de vez en cuando le da la razón. Julie me habría defendido antes. 5 años atrás discutía con cualquiera que criticara mi prudencia. Ahora, su silla vacía junto a la fogata apagada representaba todo lo que había cambiado en nuestra relación. El viento aumentó de golpe, esparciendo los periódicos y astillas cuidadosamente dispuestos por Freeman. Su pirámide de fuego se vino abajo mientras el papel se arremolinaba en el aire como confeti desmesurado. Mi hoguera pequeña, protegida contra el viento, seguía ardiendo con firmeza. Eso sí que salió de la nada, murmuró Freeman, persiguiendo trozos de papel. Consulté mi radio meteorológica. Alerta de tormenta severa vigente para las regiones de los Apalaches. Ráfagas de viento de hasta 110 km por hora, posible granizo de gran tamaño. Refugiese inmediatamente al acercarse la tormenta. La temperatura descendió otros 5 grados mientras recogíamos el equipo esparcido. Nubes oscuras ya cubrían la mitad del cielo visible, avanzando con velocidad hacia nuestra posición aislada. Relámpagos destellaban dentro de la masa nubosa, aún lejanos, pero cada vez más próximos. «Es hora de apagar las hogueras y entrar», anuncié, avanzando hacia la cabaña con mi radio en la mano. «Estás siendo ridículo», comenzó Freeman, pero se detuvo en seco cuando un trueno retumbó en las montañas, profundo y ominoso. Otis se levantó con dificultad de su silla justo cuando la primera ráfaga seria de viento sacudió los árboles a nuestro alrededor. Hojas giraban en pequeños torbellinos y las ramas gemían sobre nuestras cabezas. La tranquila tarde se había transformado en algo eléctrico y peligroso. «Quizá deberíamos escuchar a Clark esta vez», admitió Otis a regañadientes, su arrogancia reemplazada por preocupación genuina. Las primeras gotas gruesas comenzaron a caer, cálidas y pesadas, salpicando nuestra ropa y silbando contra las brasas encendidas. En segundos, la llovizna se volvió constante, y después, algo más urgente. Freeman cargó las cajas de cerveza mientras yo aseguraba la radio bajo mi chaqueta. Relámpagos se acercaban ahora, seguidos de truenos que parecían sacudir la montaña entera. La tormenta que había predicho 12 horas antes llegaba justo a tiempo,
con la intensidad exacta que había advertido. Corrimos hacia la cabaña mientras la lluvia se intensificaba. Nuestro paraíso de fin de semana se transformaba en algo que exigía respeto más que disfrute casual. Yo cerraba la marcha, con la radio crepitando nuevas advertencias. Me sentía vindicado, aunque sin placer alguno por haber tenido razón. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como ráfagas de ametralladora, mientras el viento sacudía cada marco de ventana. Dentro, nos apiñamos en la sala principal del imán. 4 personas comprimidas en un espacio que parecía encogerse con cada destello de relámpago. La tormenta había alcanzado toda su furia, tal como lo había anticipado, y todos lo sabían. Ahora entienden por qué estaba preocupado, dije en voz baja, ajustando el volumen de la radio. Esto es exactamente lo que pronosticó el servicio meteorológico. Freeman interrumpió su inquieto deambular solo para fulminarme con la mirada. Clark, cállate. Ya entendimos. Tenías razón y nosotros estábamos equivocados. No hace falta que lo restriegues. Siempre es un genio después de que todo se viene abajo, saltó Otis desde su sillón. Nunca antes, siempre después. Los relámpagos iluminaban las ventanas cada 15 segundos, seguidos por truenos que hacían vibrar la estructura de la cabaña. La lluvia corría en láminas por los cristales, borrando cualquier rastro del exterior. La temperatura dentro había descendido de manera notable y nuestras respiraciones comenzaban a empañar el aire. ¿Podemos concentrarnos en mantenernos a salvo, por favor? La voz de Julie se escuchó clara, a pesar del rugido de la tormenta. Estamos todos juntos aquí. Eso es lo que importa. Estudié la pantalla de la radio meteorológica, ráfagas de más de 100 kilómetros por hora y sin señales de debilitamiento. Por la ventana veía ramas de árboles doblándose en ángulos peligrosos, algunas ya quebradas y esparcidas en el claro donde habíamos estado 20 minutos antes. Freeman reanudó su andar nervioso, su entusiasmo inicial reemplazado por una energía frustrada. Equivocarse en público siempre despertaba sus peores impulsos, la necesidad de reafirmar el control a través de la agresión o el reproche. Confinados en ese espacio reducido, su agitación se volvía palpable. Las luces de la cabaña parpadearon con un zumbido inquietante. Lyman había mencionado que los apagones eran frecuentes durante las tormentas y que el generador de respaldo llevaba meses averiado. Teníamos linternas y faroles a pilas, pero perder la electricidad nos dejaría completamente aislados. «Mira este desastre», gruñó Freeman, señalando las ventanas empapadas. «Los coches allá afuera seguro se están inundando». «Debería revisar si dejé las ventanas del coche abiertas», dijo Otis, asomándose por el vidrio oscurecido por la tormenta. «Yo también», añadió. «Estas tormentas de montaña son peores que el clima de la ciudad». Instintivamente toqué mi chaqueta impermeable que colgaba junto a la puerta y comprobé que el teléfono siguiera seguro en el bolsillo interior. El dispositivo mostraba 0 barras de señal, pero su aplicación meteorológica aún funcionaba, confirmando lo que mi radio ya reportaba: la tormenta continuaría durante horas. La cabaña crujía bajo la presión del viento, un sonido que hablaba de una construcción sólida puesta a prueba. El agua se filtraba por pequeñas rendijas alrededor de los marcos de las ventanas, creando diminutas cascadas que corrían por los pisos de madera del imán. Cada pocos minutos, una ráfaga particularmente fuerte sacudía toda la estructura. Freeman se paró frente al ventanal más grande, observando nuestros vehículos apenas visibles bajo el aguacero. El agua ya se acumulaba alrededor de las llantas, y las hojas se pegaban a los parabrisas como camuflaje natural. «Definitivamente debo revisar esas ventanas del coche», repitió, con una voz que transmitía algo más que simple preocupación por los daños. Se giró hacia nosotros con una expresión de falsa inquietud perfectamente calculada. «Clark, tú tienes el equipo adecuado para este clima. ¿Podrías revisar si dejamos alguna ventana abierta? La lluvia podría arruinar los interiores». Levanté la vista de mi radio meteorológica, notando el matiz de satisfacción en su tono. «Claro, puedo encargarme». La petición parecía razonable. Yo estaba correctamente equipado,
mientras ellos llevaban ropa ligera, completamente inadecuada para la tormenta. Metódicamente, me puse las botas impermeables y después la chaqueta de alta resistencia, con costuras selladas y capucha ajustable. El cierre subió con un clic firme que hablaba de ingeniería de calidad. Otis me observaba desde su silla con un interés poco usual, una leve sonrisa dibujándose en las comisuras de sus labios. «Tómate tu tiempo ahí fuera», comentó con fingida casualidad. «Asegúrate de revisarlo todo a fondo». La tormenta me golpeó como un muro físico en cuanto abrí la puerta de la cabaña. Ráfagas de más de 100 kilómetros por hora convertían cada paso en un esfuerzo calculado, mientras la lluvia azotaba mi rostro con la intensidad de agujas. La visibilidad se reducía a apenas 3 metros tras la cortina gris de agua. Ambos vehículos se alzaban en el claro como islas abandonadas. Me acerqué primero al BMW de Freeman, revisando sistemáticamente cada ventana, con relámpagos iluminando la escena cada 20 segundos. Todo estaba cerrado y seguro. Mi Honda requirió la misma revisión minuciosa, cada ventana bien ajustada, las puertas firmemente cerradas. La temperatura había bajado a 7 grados, pero con la sensación térmica del viento se sentía mucho más frío. Ni siquiera mi equipo de calidad podía bloquear por completo el frío penetrante que se filtraba por microgrietas en la tela. Regresé a la puerta de la cabaña, con el agua escurriendo de mi chaqueta en pequeños riachuelos. Abraham. Ambos coches están seguros. Ventanas cerradas, puertas con seguro. El silencio fue mi única respuesta, salvo por el estruendo de la tormenta. Golpeé más fuerte, probando el picaporte. Cerrado. A través del vidrio cubierto de lluvia, distinguí a Freeman y Otis en el interior cálido y seco, observándome luchar con evidente diversión. «Quizá deberías quedarte ahí un rato y pensar en tu lugar dentro de esta familia», dijo Freeman, su voz clara a través del cristal, impregnada de cruel satisfacción. Otis se inclinó hacia la ventana, su cabello gris perfectamente seco, mientras el mío se pegaba a mi frente empapada. Una pequeña lección de humildad nunca hace daño, especialmente a los que creen saberlo todo. La comprensión me golpeó con la misma fuerza que la lluvia helada. Esto no tenía nada que ver con las ventanas del coche ni con protegernos de la tormenta. Era crueldad deliberada, calculada, diseñada para ponerme en mi lugar. Habían planeado este momento, esperando la oportunidad perfecta para demostrar su poder sobre el hombre que había financiado sus vidas cómodas. Golpeé de nuevo, con más fuerza, mis puños enguantados resonando contra la puerta de madera con creciente desesperación. «Esto no tiene gracia. Déjenme entrar». Sus risas me alcanzaban incluso por encima del rugido de la tormenta. Dos hombres disfrutando al ver al benefactor de su familia reducido a rogar por refugio. La sombra de Julie se movió al fondo, pero no hizo intento alguno de acercarse a la puerta. El agua logró atravesar las defensas de mi equipo, escurriéndose por mi cuello y acumulándose en mis botas. La tormenta no mostraba signos de debilitarse y la hipotermia se volvía una preocupación real a medida que los minutos se estiraban hasta un cuarto de hora de humillación bajo llave. Probé el picaporte una última vez, sabiendo que seguiría cerrado hasta que ellos decidieran que había aprendido la lección que creían necesaria. A través del cristal, Freeman alzó una botella de cerveza en un brindis burlón mientras Otis se acomodaba en su silla. Dándoles la espalda a su cálido refugio, miré el sendero del bosque que se internaba en las montañas. 43 años poniendo a la familia primero. Y así era como me mostraban su gratitud. De pie bajo la lluvia torrencial, encerrado afuera por las mismas personas a las que había apoyado económicamente en cada decisión importante de su vida. La ironía no se me escapaba. Habían usado mi propia competencia en mi contra, enviándome afuera precisamente porque estaba preparado para condiciones que ellos jamás podrían manejar. Mi teléfono seguía mostrando 0 barras de señal, pero conocía la topografía montañosa lo suficiente como para entender que una mayor elevación podía ofrecer cobertura. El sendero del bosque ascendía entre árboles densos que, aunque bloqueaban parte del viento, soltaban cascadas adicionales con cada ráfaga. Avancé con cuidado por el terreno embarrado, aplicando mi entrenamiento de ingeniero para leer el paisaje.
Troncos caídos formaban puentes naturales sobre arroyos crecidos, mientras formaciones rocosas ofrecían refugio temporal para comprobar la señal del teléfono. El dispositivo permanecía obstinadamente desconectado, mostrando solo la opción de llamada de emergencia. Ellos pensaban que estaba indefenso ahí fuera. Freeman y Otis habían calculado esta humillación suponiendo que me quedaría temblando en su puerta hasta que ellos decidieran mostrar misericordia. Habían subestimado al hombre que pasó décadas resolviendo problemas complejos bajo presión. Firmé su hipoteca, pagué su boda, cubrí sus deudas cuando el crédito de Freeman no fue suficiente para responsabilidades adultas. Cada crisis financiera vino acompañada de llamadas llorosas y promesas de ayuda temporal. Y ahora estaba ahí, empapado, mientras ellos celebraban mi miseria desde su refugio. El sendero se curvaba hacia arriba a través de un grupo de pinos que bloqueaban parte de la lluvia horizontal. Mi teléfono vibró brevemente, no por una llamada entrante, sino al reconocer una señal fugaz. Progreso. La torre que servía a esa área estaría en la cima accesible más alta, probablemente al sureste de mi ubicación actual. 20 minutos de navegación cuidadosa me llevaron a un claro donde el bosque se abría, revelando nubes tormentosas comenzando a fracturarse. En la pantalla de mi móvil apareció una barra solitaria y preciosa de señal, suficiente para una comunicación esencial si me colocaba correctamente. El agua goteaba desde el puño de mi chaqueta sobre la pantalla mientras deslizaba mis contactos. El frío comenzaba a penetrar incluso en mi equipo de calidad, aunque la hipotermia se mantenía a rayas y actuaba rápido. Mis dedos, rígidos, aún lograban manejar la pantalla táctil. El número de Amos Knight apareció en la lista. Abogado, viejo amigo, y la única persona que podía ayudarme a transformar la humillación de esa noche en una ventaja estratégica. Los documentos legales que había organizado el viernes por la noche no eran simples papeles. Representaban una palanca de poder que nunca había considerado usar, hasta que Freeman y Otis me mostraron exactamente lo que significaba para ellos nuestra relación familiar. Una sola barra de señal. Eso era todo lo que necesitaba para cambiarlo todo. El agua goteaba sin pausa de la manga de mi chaqueta mientras limpiaba la pantalla del teléfono, revelando la información de contacto de Amos Knight. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de llamada mientras me colocaba en el centro del claro, donde la señal era más estable. La barra titilaba de 1 a 0 y luego de regreso, lo justo para sostener una conversación si la manejaba con cuidado. La llamada se conectó tras 4 timbres. Amos Knight hablando. Amos, soy Clark Daniels. Necesito que presentes de inmediato el retiro de mi garantía hipotecaria para Freeman Perkins. Mi voz sonaba clara, incluso mientras el ruido de la tormenta se desvanecía a mi alrededor. Clark, espera, respondió Amos, su tono cargado de seriedad. ¿Estás completamente seguro? Una vez presentada, no es reversible. ¿Qué ha pasado? Me moví un poco mientras la señal titubeaba, usando mi cuerpo para proteger el teléfono de la lluvia persistente. Ellos ya dejaron clara su postura. Para ellos ya no soy familia. Solo soy un recurso financiero que pueden humillar cuando les convenga. Un breve chisporroteo de estática precedió al regreso de la voz de Amos, cargada de preocupación profesional. El banco probablemente exigirá una refinanciación inmediata o el pago total. Sin tu garantía, el crédito de Freeman no soportará las condiciones actuales de la hipoteca. Perfecto. Que descubran cuánto vale realmente su casa sin mi respaldo. Escuché el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea, mientras Amos accedía a archivos de manera remota. Puedo procesar la presentación electrónica en el transcurso de 1 hora. El sistema automatizado del banco les notificará el lunes por la mañana. ¿De verdad estás seguro de este camino? El viento empezaba a calmarse, aunque la lluvia continuaba cayendo constante sobre el dosel del bosque. La batería de mi teléfono marcaba un 60%, suficiente para esta llamada crucial y cualquier otra que fuese necesaria. Completamente seguro. Tengo los números de cuenta memorizados, si necesitas verificación. Recité las cifras de memoria, números que había revisado obsesivamente durante mi sesión de documentos la noche del viernes.
Confirmado, dijo Amos, su tono firme. Esto probablemente obligará a una venta inmediata o una refinanciación. Con el ingreso de Freeman, no podrá calificar para nada cercano al monto actual de la hipoteca. A través de los árboles podía ver las luces tenues de la cabaña de Lyman, donde Freeman y Otis seguramente pensaban que yo seguía de pie, indefenso, junto a la puerta cerrada. Se habían equivocado al juzgar mis recursos, mis capacidades y mi disposición a aceptar su versión de lo que era la familia. «Hazlo de inmediato», le ordené a Amos. «Envíame la confirmación a mi correo en cuanto el trámite esté completo». «Hecho». Los documentos quedarán presentados esta misma noche. La notificación del banco saldrá automáticamente el lunes a las 8 de la mañana. Hubo una breve pausa, donde la voz de Amos dejó entrever más amistad que protocolo. Van a estar desesperados para el martes. Colgué la llamada y enseguida deslicé la pantalla buscando el siguiente número. Las nubes de tormenta comenzaban a fragmentarse sobre mi cabeza, dejando entrever trozos de cielo oscurecido donde pronto aparecerían las estrellas. El clima se despejaba, y también mi camino hacia adelante. El nombre de Lyman Grant apareció en mi pantalla. El claro parecía más brillante, como si la partida de la tormenta iluminara posibilidades que jamás había considerado. Aún caían gotas dispersas desde las ramas de los pinos, pero no dudé. Este segundo llamado requería incluso más precisión que el primero. Esta conversación podía destruir el sustento de Otis, basada únicamente en la información que había escuchado de sus propias discusiones familiares. Lyman Grant hablando, su voz sonaba con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Lyman, soy Clark Daniels, de Maple Street. Tengo información preocupante sobre tu empleado, Otis Perkins». Un silencio breve. Papeles revolviéndose al otro lado. ¿Sobre Otis? ¿Qué tipo de información, Clark? Me coloqué con cuidado, manteniendo la tenue barra de señal y protegiendo el teléfono de las últimas gotas de lluvia. Lo escuché alardear con su hijo sobre desviar fondos de la compañía para cubrir emergencias personales. Esa es una acusación grave. El tono de Lyman cambió a pura seriedad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que oíste? Mencionó cantidades específicas. 2.800 el mes pasado, 1.500 el anterior. Dijo que era un préstamo temporal, que los libros no lo mostrarían. Las cifras me venían de memoria. Detalles que Otis había compartido con Freeman en una de sus conversaciones sobre cómo manejar a Clark. Un chasquido de estática antecedió el regreso de la voz de Lyman, ahora afilada y concentrada. Mencionó algún número de cuenta o procedimiento. Algo sobre ajustar conciliaciones trimestrales. Parecía orgulloso de su ingenio, como si fuera una habilidad que Freeman debía admirar. Mantener mi tono neutro era fundamental. Me limité a informar hechos sin añadir juicios. Tendré que iniciar una auditoría inmediata, dijo Lyman. El golpeteo de teclas de computadora me confirmó que ya trabajaba en ello. Esto requiere investigación el lunes a primera hora. Si lo que dices es correcto, comprendo las implicaciones. La batería de mi teléfono bajaba al 50%, suficiente para cerrar esta conversación crucial. No haría esta llamada a la ligera, pero como tu vecino sentí que debías saberlo. Aprecio tu honestidad, Clark. Este tipo de conducta, si se confirma, viola todas nuestras políticas. La terminación sería inmediata y podría implicar acciones legales. El claro recuperaba los sonidos pacíficos de la noche mientras la tormenta se desplazaba hacia el este, a otras montañas. Los grillos iniciaban su canto tímido, y sobre mí aparecían las primeras estrellas entre las nubes rotas. Confío en tu criterio para manejarlo, le dije. Solo pensé que merecía saber lo que se comenta en el círculo familiar de tu empleado. Tras terminar la llamada, emprendí el regreso por los senderos del bosque con pasos cuidadosos. Mi equipo impermeable había cumplido su función, pero yo ansiaba ropa seca y el calor de la civilización. Las luces de la cabaña se veían más intensas entre los árboles, rectángulos amarillos de comodidad que ya no tenían para mí ninguna bienvenida.
Freeman abrió la puerta en cuanto llegué al porche, su arrogancia anterior sustituida por una amabilidad fingida. Ahí estás. Ya empezábamos a pensar que te habías perdido ahí afuera. Solo necesitaba un poco de aire después de la tormenta, respondí, colgando mi chaqueta empapada en su gancho. Es una noche hermosa cuando logra subir por encima de la línea de árboles. Otis levantó la vista desde su silla, alzando una botella de cerveza en un saludo burlón. Enseñando trucos nuevos a un perro viejo. Clark? Tal vez la próxima vez nos escuches cuando te digamos que no te preocupes tanto. Sonreí con calma y me acomodé en una silla vacía, observando cómo Freeman bromeaba sobre aventuras de fin de semana, mientras por dentro contaba las horas que faltaban para las revelaciones del lunes. El domingo transcurrió en silencio, cada quien retomando sus rutinas, curando leves resacas y compartiendo historias exageradas sobre cómo sobrevivieron la tormenta de montaña. Yo mantuve mi comportamiento habitual, leyendo periódicos, cuidando el jardín, mientras Freeman y Julie se recuperaban de su escapada. El lunes llegó con la precisión de una máquina bien calibrada. A las 8:30, mientras disfrutaba de un café y revisaba los informes bursátiles, escuché sonar el teléfono de Freeman en su mesa de desayuno, a apenas 3 metros de la mía. Freeman Perkins hablando. Señor Perkins, le habla Sarah Chen del departamento hipotecario de First National Bank. Lo llamo con respecto a su cuenta hipotecaria terminada en 4847. Freeman se quedó inmóvil, con la tostada a medio camino hacia su boca. ¿Qué pasa con ella? Recibimos la notificación de que su cofirmante, Clark Daniels, presentó la solicitud de retiro de garantía. Sin su respaldo financiero, necesitamos pruebas inmediatas de calificación independiente o arreglos alternativos de pago. El silencio se prolongó tanto que Sarah repitió su nombre. Señor Perkins, ¿me escucha? ¿Qué quiere decir con que la garantía fue retirada? ¿Quién autorizó eso? El señor Daniels presentó la solicitud el sábado por la noche a través de nuestro sistema electrónico. Como cofirmante, tenía derecho a retirarse en cualquier momento con la notificación adecuada. Su cuenta ahora requiere calificación financiera independiente en un plazo de 30 días. Mi teléfono sonó 20 minutos después. El nombre de Freeman apareció en la pantalla, pero lo dejé pasar a buzón de voz. Cuando insistió por tercera vez, contesté. Buenos días, Freeman. Clark. ¿Qué has hecho? El banco dice que retiraste la garantía hipotecaria. ¿Quieren la calificación completa o iniciarán el proceso de ejecución? Correcto. Presenté los papeles el sábado por la noche. No puedes hacer eso. Teníamos un acuerdo. El acuerdo era claro. Como cofirmante podía retirarme en cualquier momento. Y elegí hacerlo el sábado. Mantuve mi voz serena, con la misma precisión con la que aplicaba mis cálculos de ingeniería. ¿Por qué? ¿Por una broma estúpida de fin de semana? ¿Por aprender tu lugar en esta familia? Ustedes mismos me enseñaron exactamente dónde estoy parado. La voz de Julie irrumpió en la llamada, aguda por el pánico. Papá, ¿qué has hecho? Podríamos perder la casa. Escuché cómo Freeman le pasaba el teléfono. Papá, la voz de Julie se quebró con confusión y miedo. Por favor, dime que esto es un error. Julie, siempre voy a ayudarte. Pero tu esposo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. No puedes destruirnos la vida por una broma. Freeman retomó el teléfono, su voz ya rozando la histeria. Sí puedo. Y esto es solo el comienzo. Corté la llamada y apagué mi móvil. A través de la ventana de mi cocina, vi a la señora Patterson regando sus flores en la casa de al lado, ajena al terremoto financiero que se gestaba a solo 3 barrios de distancia. En menos de una hora, el BMW de Freeman entró en mi camino de entrada, seguido de cerca por el sedán de Julie. Los pasos pesados se acercaron a mi puerta con la firmeza de quien se prepara para la confrontación. Por la ventana distinguí a Otis Perkins subiendo los escalones de mi porche. Su postura, normalmente erguida, estaba reemplazada por los hombros caídos de un hombre que cargaba con noticias devastadoras.
Golpeó la puerta con fuerza, en ráfagas cortas y rabiosas que hicieron vibrar el marco. Cuando abrí, su rostro mostraba el vacío agotamiento de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado en una sola mañana. Me destruiste. Su voz se quebraba entre la rabia y la incredulidad. Lyman me despidió por tus mentiras. Salí al porche con mi taza de café aún en la mano, manteniendo la calma cultivada en 40 años de resolver problemas complejos. ¿Mentiras? Informé exactamente lo que te escuché decirle a Freeman sobre desviar dinero de la empresa. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. No necesito probar nada. Di un sorbo medido al café, observando su expresión desesperada. Lyman encontró pruebas suficientes en una sola mañana de investigación. Es sorprendente lo que una auditoría revela cuando alguien sabe dónde mirar. Las manos de Otis temblaban al aferrarse al pasamanos de mi porche. A sus 62 años, perder su fuente principal de ingresos significaba más que una vergüenza profesional. Era devastación financiera sin opciones reales de recuperación. Te arrepentirás de esto. La familia no destruye a la familia. La familia tampoco encierra a un miembro bajo la tormenta. Dejé la taza sobre la pequeña mesa junto a la puerta. El golpeteo de la cerámica contra la madera sonó con una firmeza definitiva. Tú mismo me enseñaste exactamente dónde estoy en esta jerarquía familiar. Necesito ese trabajo, Clark. Tengo pagos de hipoteca, préstamos de coche, planes de jubilación. Su voz bajó hasta el ruego. El contador autoritario había desaparecido, sustituido por un anciano desesperado. Debiste considerar esas obligaciones antes de redirigir fondos de la empresa para tu uso personal. Y antes de decidir que yo necesitaba una lección de humildad bajo la lluvia helada. Otis me miró, y la comprensión se reflejó en sus ojos. Esto fue planeado. Tú orquestaste todo. La noche del sábado me dio una claridad excelente sobre las relaciones familiares. Simplemente actué en consecuencia. Tomé de nuevo mi café, notando cómo la luz de la mañana iluminaba su postura derrotada. Freeman me enseñó sobre consecuencias. Tú me enseñaste sobre respeto. 2 lecciones valiosas. Esto es una locura. ¿Todo por una broma de fin de semana? No. Por 43 años de ser dado por sentado por personas que creen que la generosidad es lo mismo que debilidad. Lo miré directamente a los ojos, como ingeniero que señala cálculos fallidos. Asumiste que yo era indefenso. Te equivocaste. Otis dio un paso atrás, entendiendo que ningún argumento cambiaría mi posición. Sus hombros se hundieron aún más mientras la magnitud de su situación se hacía evidente. Trabajo perdido, reputación destruida, seguridad financiera eliminada. Ahora ya sabes tu lugar, dije en voz baja, cerrando el círculo que había empezado con sus palabras burlonas la noche del sábado. Se dio media vuelta sin decir más y caminó hacia su coche con los pasos cuidadosos de quien sabe que su equilibrio ha cambiado para siempre. Observé su partida desde el porche, con el café aún tibio en mis manos, mientras el sol de la mañana resaltaba el ordenado transcurrir de mi vecindario, donde el respeto importa y las acciones siempre tienen consecuencias. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julie. Papá, necesitamos hablar. Solo tú y yo. Escribí de vuelta. Ven cuando quieras. Siempre voy a ayudarte, hija. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.